Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto de esta mañana de viernes, en que, como nos está diciendo Carbó desde primera hora, cambia el tiempo, sobre todo a partir de esta tarde. Las buenas temperaturas quizás se mantengan, aunque es verdad que no tan altas como hemos tenido estos días, y especialmente va a haber lluvia el fin de semana. Bueno, pues este abierto lo vamos a compartir hoy con Cristina de la Hoz. Cristina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Víctor Lapuente. Víctor, hola. Hola, muy buenos días. Y con Joan Subirats. Joan, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Tenemos muchas cosas que comentar de la actualidad judicial y política, pero dejadme empezar por lo que ha sido la noticia que hemos conocido esta madrugada. Estábamos preparando el programa y en eso ha aparecido el comunicado del Ejército de Israel, que asegura que uno de los cuerpos que fueron entregados ayer por Hamás a la Cruz Roja no pertenecen a la rehén a la que pensaban que pertenecían, que era esta mujer de 30 años, madre de las dos criaturas que también fueron devueltas sin vida, de 4 años y de 9 meses. Y lo que nos preguntábamos al empezar las 8, Pablo Morán, hola de nuevo, Pablo. Hola, Sastre. Es cómo puede cambiar esto, el muy frágil equilibrio que hay en este momento en ese alto el fuego en Gaza. Sí, desde luego que lo empeora la situación. De momento Hamás no ha respondido a la acusación de Israel, que considera el supuesto engaño, como decías, una violación flagrante del alto el fuego. Lo que ha ocurrido es que las pruebas forenses practicadas ayer a los cuerpos entregados a Israel después de ese macabro acto de Hamás, rodeado de banderas al sur de la Franja de Gaza, ha determinado que uno de los cuerpos no corresponde con la rehén que debía entregar la organización islamista. Es esa mujer, como decías, Siri Vivas, y sus 2 hijos identificados ayer sí representan un símbolo para la nación israelí después de los ataques del 7 de octubre, y los altos cargos del gobierno están expresando ya su ira, empezando por Netanyahu. Actuaremos con determinación para traer de vuelta a Siri. Nos aseguraremos de que jamás pague un alto precio por esta cruel y malvada violación del acuerdo, acaba de decir Netanyahu en un videocomunicado que ha colgado en redes. Su ministro de Exteriores ha reclamado directamente la aniquilación de Hamás. De momento, como decimos, Astre, la organización islamista no ha respondido, aunque esto obviamente ya representa como mínimo un obstáculo para la continuidad de la tregua, en principio para las próximas liberaciones previstas para mañana sábado, y también para el inicio de las negociaciones de la segunda fase del alto el fuego, que llevan casi un mes de retraso sobre el calendario previsto. Eso, como decía Pablo, después de la obscenidad del acto de ayer, de la crueldad de Hamás, convirtiendo en un espectáculo la entrega de los cuerpos de 4 víctimas. Ahora sabemos que, según Israel, de 3 víctimas y un cuerpo también sin identificar y que no pertenecería, por tanto, a ningún rehén, convirtiéndolo en un acto del que ha llegado también incluso la condena de las Naciones Unidas por lo que tuvo de cruel y de espantoso. Muy frágil el equilibrio en Oriente Medio, que además está conviviendo con la situación cada vez peor en Cisjordania, con ataques que se han ido intensificando, Pablo, pues estas últimas horas. Sí, y además el gobierno israelí anuncia una nueva operación en los territorios ocupados. Lo anunciaba anoche Netanyahu después de la explosión en Tel Aviv de 3 autobuses sin provocar víctimas ni heridos, porque esos vehículos estaban en los aparcamientos. Está en marcha una investigación para determinar qué ha podido pasar, si esta acción tiene algún origen terrorista, pero aún así, sin saber el origen de la explosión, el gobierno de Netanyahu ha anunciado una operación a gran escala llamada, digamos, a continuar la ofensiva israelí que se lleva desarrollando estas últimas semanas en los territorios ocupados y que ya ha provocado, Sastre, decenas de muertos y al menos 40.000 desplazados entre los palestinos que quedan allí. Iremos actualizando a lo largo de la mañana. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y todo esto, Víctor, además, en un contexto en el que todo ha cambiado en apenas un mes con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Recordemos que el primer mandatario internacional al que ha recibido Donald Trump ha sido Benjamin Netanyahu. Sí, efectivamente, es una situación terrible y, como comentábamos, seguramente lo más terrible es lo que está fuera de los focos. Lo más grave no es lo que ha pasado en Gaza ayer noche, sino lo que está pasando en Cisjordania, ¿no? La operación militar israelí que ha podido desplazar a más de 40.000 palestinos. Este es el mayor desplazamiento de civiles palestinos en esa zona desde el año 1967, y esto ha ocurrido mientras nuestra atención estaba en otros aspectos. Luego, también lo que ha ocurrido en Gaza del
comunicado del ejército israelí contiene otro elemento que a mí me parece todavía más grave o tan grave como el cuerpo, pues el cuerpo que no se corresponde, sin identificar, que no se corresponde con el de la señora Vivas, ¿no? Y es que, pues, de los primeros indicios forenses se apunta por parte del ejército israelí, pues que los niños podrían haber sido brutalmente asesinados mientras estaban en cautividad. No hay más detalles y yo creo que no son necesarios, pero en primer lugar, lo que hay que hacer es que no podemos esperar lecciones morales de quien mató a 1.200 personas y secuestró a 250 en octubre de 2023, y lo visto ayer debería ser un recordatorio de que las críticas a Israel que hemos estado haciendo desde estos micrófonos, yo creo que es de la mayoría de medios de comunicación occidentales, por los bombardeos inhumanos e injustificados en Gaza, no pueden ser una defensa de Hamás y de su comportamiento cruel propio de la organización terrorista que es, ¿no? Y en relación, lo que me parece más dramático es que esto no es un accidente moral de Hamás en este momento, sino que forma parte de su estrategia desde el principio y seguramente acelerada ahora con lo que me comentabas precisamente ahora, ¿no? Con la llegada de Trump, ¿no? Porque la manera de ganar poder de negociación que se entiende en ambos bandos, y en el caso de Hamás está claro, es intentar, pues, por vía de la tortura y de hacer más daño y del dolor, e incrementar tu poder de negociación, que me parece tremendo. Ya veremos qué es lo que va a ocurrir con Trump, el gran pacificador. Parece que se están encontrando muchos problemas en las dos grandes áreas que intentaba pacificar, tanto en Ucrania como en Gaza, y en estos momentos lo que parece es que, en lugar de ser una persona que, aunque sea por métodos poco simpáticos, que diría el secretario general de la OTAN, como Trump, intenta sentar en la mesa a rusos y ucranianos o a Hamás y a Israel, parece que está tomando claramente partida por un bando, y parece muy difícil que en este ambiente se produzca una situación que favorezca la negociación. Si antes de la llegada de Trump a la presidencia podíamos pensar que con una tregua así, si se produce pues una alteración mínima de la tregua que podía dar al traste, una violación de las condiciones de la tregua según Israel, esto de esta noche supone una violación de los términos de la tregua, por lo cual ya no se siente legalmente obligado a continuar. Pues bien, si antes de la llegada de Trump podíamos pensar que si se violan estas condiciones podría haber un poder moral, una autoridad moral por parte de Estados Unidos o de la comunidad internacional o de Europa para tratar de forzar a Israel a que continúe sentado a la mesa y que no no haga saltar la tregua por los aires, ahora me parece que es casi imposible. Muy relevante, Cristian, esto que apunta Víctor, porque efectivamente si a partir de hoy cambian las cosas, o Netanyahu sale a decir que van a cambiar las cosas, tiene unas coordenadas muy distintas para él en el apoyo internacional. Absolutamente, y el respaldo total y absoluto de Trump. Hay que recordar de todas maneras que hay una cumbre entre Egipto, Jordania y Arabia Saudí en la que intenta estudiar una alternativa, darle a Trump una alternativa a ese plan absolutamente enloquecido de convertir la franja de Gaza en un centro turístico internacional. En derecho internacional humanitario, el desplazamiento forzoso de la población civil se considera crimen de guerra. Estamos hablando en esos términos. Y eso es lo que está alentando y animando y promoviendo el presidente de los Estados Unidos. Estamos en un nuevo eje, en un nuevo marco, que sinceramente a mí todavía intento ver en algunas cosas el vaso medio lleno. Intento pensar que Europa, y además lo dijo el otro día el presidente del gobierno, que Europa no es tan inerme, Europa no está al albur de Trump, que podemos hacer cosas. Bueno, y de hecho ayer se estuvieron aprobando, por ejemplo, nuevas sanciones a Rusia. Es decir, que vamos a pensar que los europeos vamos a tener voz y voto y un papel en todo esto. Que somos 450 millones de personas, la tercera economía del mundo, la segunda moneda del planeta. Es decir, ojo, que no pensemos que somos unos desvalidos y que tenemos algo que pintar y que nos lo creamos, porque si partimos de la base de que no nos queremos a nosotros mismos, yo creo que en los tiempos difíciles es verdad que Europa ha sabido responder, y con el tema de Ucrania se mantuvo unida, con el tema del Brexit, con el tema del COVID, y bueno, pues quiero en ese sentido ver el vaso medio lleno, pero es cierto que hay un intento de instalación de un nuevo orden mundial en el que los elementos básicos del derecho internacional han sido sustituidos por la lógica de la fuerza, y estamos en eso. ¿Esto se puede mantener durante mucho tiempo? Mira, estamos viendo ahora mismo las escenas estas terribles, ¿no?, de Milei y Elon Musk
en Estados Lo Unidos. vimos en esa cumbre y que la fue ayer en motosierra. Washington. Y el regalo que le hizo Milei a Musk, que fue el una hecho de que Abascal, en política y en muchos ámbitos de la vida hay una cosa, la figura del tonto útil, ¿no? De los tontos útiles, ¿no? Y ahí tenemos a Abascal defendiendo los aranceles que van a ser nefastos para la industria y el campo español. Bueno, pues todo esto está pasando y yo quiero pensar que el recorrido que esto no será tan malo como pinta. Subirats. Sí, no, en el caso de Israel y del conflicto en Gaza, yo creo que todos quedamos un poco aliviados al final con el inicio del alto el fuego, pero estamos viendo lo frágil que es todo y digamos, está todo cogido con pinzas, ¿no? O sea, si tú vas viendo, Israel no ha acabado de irse del Líbano. En Cisjordania están todo el día, digamos, atosigando a los palestinos que siguen viviendo allí. En Jerusalén, hoy hay una crónica en El País que habla de los 5 días de arresto domiciliario por vender libros en Jerusalén, libros que no acaban de gustar, porque hablan de las cosas que pasan, ¿no? Y los dueños de la librería dicen, hombre, no hablaremos de osos polares si vivimos en Jerusalén, ¿no? Los libros tendrán que hablar de cosas que sean cercanas, y va la policía y los detiene y les pone en la cárcel, ¿no? Realmente, y luego ves el espectáculo que organizó Hamás, de un mal gusto terrible con la entrega de los cadáveres. Mal gusto y crueldad, diría. Sí, y con la ONU intentando tapar los ataúdes para que no se convirtieran aún más en un espectáculo, y luego evidentemente la reacción que ha generado. Es decir, todo esto nos sitúa en un punto en el cual todo es muy provisional, y todas las personas y las organizaciones que podrían estar en medio están desapareciendo, porque se está concentrando la fuerza en los extremos, como en muchas otras cosas ahora de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Esa famosa polarización, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina ha desaparecido hace mucho tiempo, los sectores israelíes que podían tener más interés en buscar una solución un poco más definitiva, ¿no? Que se acercara a los dos estados, cada vez también están fuera, y solamente nos queda pues la ira, ¿no? La ira por los dos lados, ¿no? Realmente no es muy halagüeño el panorama desde este punto de vista, ¿no? Un panorama que han ido a poner su propio relato. Esa conferencia de la Acción Política Conservadora a la que ahora se refería Cristina es el encuentro de las derechas más radicales con ataques a Europa también, ¿no? Exacto, estaba con el vicepresidente. Sí, J.D. Vance, que además ha repetido allí el mensaje que ya dio aquí en Europa, aunque esta imagen es la que seguramente quede como símbolo que mejor define lo que ha ocurrido, el momento en el que Milei y Elon Musk se encuentran antes de empezar la convención, entre bambalinas. Un vídeo que ha montado el propio equipo de Milei con esta música. Que ha montado Milei. Se saludan, se rían de esa manera que están escuchando. Y entonces es cuando Milei le presenta el regalo que le ha llevado, que van a sacar sobre el escenario. Es una motosierra. Dice Musk, es molona la motosierra, y pregunta, ¿funciona? Bueno, esto es el antes, y aquí lo que ahora escucharán es el después. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Y Milei aparece en el escenario con la motosierra y se la entrega al dueño de Tesla y colaborador de Donald Trump, que la agita como un trofeo y dice que esto es para cortar las cadenas de la burocracia. Así es como se está escribiendo la historia del mundo. El Abierto. Ser podcast. El Abierto de viernes que compartimos con Cristina de la Hoz, con Víctor Lapuente, con Joan Subirats. Hay varios asuntos que están en la crónica entre lo judicial y lo político aquí en España, de lo que iremos dando las claves, de la condena ayer a Rubiales por la agresión sexual a Jenny Hermoso. Tenemos que explicaremos esta mañana en qué momento supo Podemos de las denuncias por el supuesto acoso de Juan Carlos Monedero y cómo reaccionó esa formación política. Pero déjenme empezar antes el relato de lo que ocurrió ayer por uno de los parlamentos autonómicos, en las Cortes Valencianas. Lo que ahora escucharán es el momento en el que se tenía que votar la iniciativa de Compromís que pedía la dimisión de Carlos Mazón. Había pedido Vox que fuera una votación secreta, y al final quien estaba presidiendo la mesa, del Partido Popular, se llama Alfredo Castelló, decidió cambiar el sistema de votación, decidió que fuera por urna. Luego al final los partidos protestaron, lo fue cambiando. Más allá del contenido del debate, hemos
resumido la secuencia en estos 3 minutos que ahora podremos escuchar para que vean también sobre todo el tono. Y es importante, ahora que vamos a escuchar qué es lo que ocurrió ayer en el Parlamento de las Valencianas y los valencianos, en la sede de les Corts Valencianes, ¿cuál es el contexto? El contexto es que hace poco más de 3 meses, una dana se llevó la vida de 224 personas y hay 3 todavía desaparecidas. Hay una zona que está todavía pendiente de la reconstrucción. Y en ese contexto, esto es lo que ocurrió ayer en les Corts Valencianes. Vamos a hacerlo en pantalla como votación secreta y ya está, no hay ningún problema. Así que no hacemos urnas y votamos en votación secreta aquí. Sí, le acabamos de hablar a la mesa. Bien, vamos a proceder a votación del punto 8º. Me ha convencido. Sí, va a la votación. ¿De acuerdo? ¿Está preparado? Sí, está preparado. ¿Está preparado? Sí. Vamos a iniciar la votación del punto 8º. A ver, señor Baldoví, què quiere usted? A veure, podem entendre, en fi, les raons peregrines perquè se vulguin anar a dinar pronte. Al asunto, señor Baldoví. Però a l'assumpte. A veure, si per què s'ha decidit una cosa anem a votar en urna, ara de repente es decidit tot el contrari. Vamos a hacer la votación. Muchas gracias, señor Baldoví. Ha sido una cuestión que había planteado yo y que he reconsiderado después de escucharles a ustedes. Y vamos a hacer la votación. La mesa s'haurà de reunir per a acordar-ho. Estamos reunidos, no sé si nos ha visto, estamos reunidos. Y hemos decidido hacerlo de la forma que nos han planteado. Señorías, siéntense. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Muy bien. Nos acabamos de reunir y lo acabamos de decidir. Se va a proceder a la votación del punto 8º. Pero... Siéntese. Això quina clase de àrbitres? Punto 8º. Toma en consideración de la proposición, silencio, de la proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la dimisión del presidente de la Generalitat, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís. Va a empezar la votación. Comienza la votación. Sí. Dicen que no va porque como han cambiado sobre la marcha en el pleno el sistema no parece que no estaba a punto. Y pide Baldoví, votemos a mano alzada para que todo el mundo sepa lo que se está votando. Sí. Vamos a iniciar la votación ahora, ¿eh? Otra vez dice que vuelve a iniciar la votación. Sí. Sigue sin ir el sistema. Comienza la votación. Otra vez la votación. No va. Dimisión. Por 52 noes y 42 síes se rechaza la propuesta. Suspendemos el pleno 5 minutos. Para aquí el pleno, pero la bronca sigue. Antes de esto se había producido el debate de la propia iniciativa. Van a escuchar a Joan Baldoví, de Compromís, a José Muñoz, del PSOE, y al propio Carlos Mazón. La palmària absència d'avisos a la població va fer que les persones no pogueren prendre cap mesura per a protegir-se. No creu que hauria de dimitir en ese mateix moment? Señor Mazón riu. Usted demuestra su indignidad manteniéndose, aferrándose a la presidencia de la Generalitat. Usted le dijo a Salomé Prada que no enviara el mensaje hasta que usted llegara al CECOPI. ¿Sí o no? Hemos pasado a ser la Comunitat Valenciana del yonqui del dinero al yonqui de la mentira. Usted es una máquina de hacer bulos, señor Mazón. Si no hemos tenido bastante con el silencio atronador de la Confederación del Júcar o el fiasco de las previsiones de AEMET, ya demostrados y acreditados, ahora tenemos la gran losa para la recuperación. Ustedes. Seguimos sin saber qué llamadas se hicieron, qué llamadas hizo el presidente de la Generalitat aquel 29 de octubre. Seguimos sin saber, porque él no lo ha dicho, lo han dicho fuentes de dónde estaba, dónde estuvo todas las horas hasta que llegó al CECOPI. Pero sobre todo, incluso me atrevería a decir que más relevante que esto, Valencia está todavía afrontando una reconstrucción de la que no hay precedentes. Se sigue buscando a 3 personas desaparecidas, 224 fallecidos.
Y esto es, Cristina, lo que ayer pudimos escuchar los valencianos que salía de nuestras Cortes. La semana pasada estuvimos hablando sobre la grabación que conocimos luego íntegra entre una trabajadora de AMED y una trabajadora del centro de emergencias. Del CECOPI, efectivamente, ¿no? Que se había dado una primera versión sesgada y coincidimos todos que no era el momento de ganar relatos políticos, sino de la reconstrucción y de intentar evitar en la medida de lo posible que si nos enfrentamos, Valencia o cualquier otro territorio de este país, a una situación similar, no se sustancien los mismos resultados. Ahora no es el momento de las escaramuzas, es decir, es incomprensible el montar todo un conflicto político por la manera en que se iba a votar allá en el Parlamento valenciano cuando se sabía, a fin de cuentas, que Vox le iba a salvar a Amazon. Evidentemente, aunque hubiera salido a favor la votación, era una votación que no tiene un efecto práctico, tiene más el efecto político, ¿no? Y de gesto. Pero no entiendo ese tipo de escaramuzas cuando el foco debe estar puesto en lo que es la reconstrucción valenciana. Es cierto que el auto de la jueza de Catarroja es demoledor para Amazon. Cuando habla exactamente, yo que lo recordaba Baldoví, que lo tengo aquí, de la palmaria ausencia de avisos, de la población para protegerse, de la evitabilidad del abrumador número de fallecidos, se centra la jueza de Catarroja en el sistema de alerta. Yo, de todas maneras, a mí hay cosas que me siguen pareciendo incomprensibles sobre la cuestión de la alerta. ¿Por qué era tan imprescindible que la alerta la diera el visto bueno a Amazon? Si no le localizaba, si no sabías dónde estaba. ¿Por qué no podía haber tomado la consejera esa decisión por sí misma 3 horas antes? ¿Qué gravedad tiene emitir en un momento dado una alerta? Como le pidieron en el CECOPI, el propio presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación, que es del Partido Popular. Es decir, que dándole vueltas dices, pero ¿qué problema hubiera habido en adelantarse sin ni siquiera consultar al presidente de la Generalitat de, oye, vamos a lanzar la alerta? Yo creo que en estos temas siempre es mejor, además, fijaos, aquello fue terrible, esto no sirve esta reflexión, pero si en algún momento pensaron que a lo mejor es que vamos a pecar de exceso, siempre es mejor pecar de exceso que de defecto. ¿Qué problema había para, sin la presencia del presidente de la Generalitat, Salomé Pradas, el presidente de la Diputación, dijeran, vamos adelante con la alerta? 2, 3, 4 horas antes. ¿Qué dificultad había en emitir la alerta? Dices que es demoledor el auto de la jueza de Catarroja. No parece que se lo parezca a la dirección del Partido Popular. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que dijo ayer Mazón en la tribuna de Les Horts, cuando dijo que AEMET no informó, bueno, pues basta, simplemente tú mencionabas esta conversación, pues solo con la conversación. Ya no hace falta referirse a la cadena de correos electrónicos y demás. Solo con la conversación que pudimos escuchar aquí en la serie íntegra entre la trabajadora de AEMET y el trabajador del centro de emergencias, ya está hecha la respuesta. Víctor. Pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que comentabais. A mí me parece que el espectáculo de ayer, que los diputados valencianos voten secretamente sobre el problema público más importante de Valencia en décadas, me parece poco democrático, poco transparente, poco legítimo y desde luego muy poco decente. Y lo más grave es lo que has dicho, José Luis, porque me parece increíble que 3 meses después de la tragedia todavía no sepamos la verdad sobre la actuación puntual que podría haber salvado más vidas, ¿no? El envío de ese mensaje, pues si Salomé Pradas esperó a Amazon para lanzar la alerta ese día, porque el presidente le instó a que esperara, o bien, como dicen otros, si hay que desvincular completamente el retraso en enviar ese SMS a la población de la llegada de Amazon de su infausta comida a la reunión del CECOPI, ¿no? Han pasado 3 meses y en lugar de aclararse la situación cada vez es más confusa y lo único claro cada día que pasa es que la posición de Amazon es más débil. ¿Por qué vemos estos espectáculos como los de ayer en las Corts en España? Pues yo creo que tenemos un problema general, porque en España creemos que las responsabilidades políticas se determinan en 2 contextos extremos. Por un lado en los tribunales, y si te absuelven ya está, y en segundo lugar en votaciones, ya sea en elecciones o como ayer sus señorías en las Cortes, ¿no? En espectáculos. Pero en relación a los tribunales, pues ya sabemos que van a dilucidar la responsabilidad judicial, civil o penal de la persona. Y por su parte, las votaciones como las de ayer o las elecciones que pueda existir a la Comunidad Valenciana van a dilucidar la responsabilidad de todo un gobierno. Pero lo que nos interesa, lo que es relevante, es la responsabilidad en una actuación pública plural de varias personas, de Salomé Pradas, de Mazón, de determinados técnicos, etcétera, con personas e instituciones diversas involucradas, ¿no? Y eso se queda en tierra de nadie y nadie lo investiga. Esto debería ser en cualquier otro país, pues el sujeto
tiempo de una comisión de investigación seria que abordara el problema sin, digamos, ni la presión mediática de este tipo de votaciones, espectáculos o debates que no sirven para nada en las Cortes, ni tampoco la presión de la responsabilidad penal, ¿no? Y me parece que en España, pues en lugar de avanzar hacia eso, estamos de hecho dejando de lado la idea de adoptar comisiones de investigación como en otros países. Mañana de este viernes 21 de febrero que compartimos con Cristina de la Hoz, con Víctor Lapuente y con Joan Subirats, a quien nos quedaba escuchar su reflexión al hilo. Ahora hablaremos de Monedero, de Luis Rubiales, pero todavía la reflexión al hilo de lo que ocurrió, Joan, ayer en les Corts Valencianes. Sí, creo que antes Cristina se preguntaba, digamos, por qué no podía ser Salomé la consejera la que anunciara, digamos, la emergencia, ¿no? El aviso de emergencia. Yo creo que allí hay detrás una... Perdón. No te preocupes. Hay detrás una voluntad de protagonismo de Carlos Mazón. Es decir, él a la 1, antes de irse al Ventorro o donde fuera, anunció que estaban alerta sobre el tema, que probablemente a partir de las 6 el nivel de emergencia pues bajaría y que no habría tantos problemas. Y ahí, digamos, en esa ausencia, nadie tomó la decisión de hacer el anuncio, ¿no? Y yo creo que ahí demuestra el nivel de personalización con el cual Carlos Mazón ha jugado las cartas de la presidencia de la Generalitat Valenciana, ¿no? Y la dificultad institucional de responder a un reto que era un reto no personal, sino un reto institucional. Y mientras tanto, digamos, los alcaldes de la Horta Sud pues pasaban lo que pasaban y la gente iba muriendo, digamos, por un problema de falta de, digamos, de diligencia y de responsabilidad en este tema. Yo creo que ahí está lo grave, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, lo que genera el debate de ayer es por un lado la sensación de una erosión institucional de la política brutal, ¿no? Es decir, que mientras la Horta Sud sigue estando como está, etcétera, etcétera, y aún hay cadáveres, digamos, y personas por saber dónde están, el ruido, ¿no? Es decir, la sensación de ruido es brutal, pero al final tiene una razón de ser, es decir, que no hay asunción de responsabilidades. Esta es la cuestión decisiva, ¿no? O sea, no hay, digamos, una asunción institucional de responsabilidades sobre lo que pasó, sino una constante dispersión y voluntad de generar confusión, ¿no? Y en medio, pues sigue estando lo que, por ejemplo, yo creo uno de los debates más importantes que debería estarse planteando ahora es si la idea de reconstrucción es realmente de reconstrucción. O sea, hemos de volver a edificar y a reconstruir aquello que sufrió los embates de la Dana, o esto hace repensar toda la estructura. ¿A quién está afectando más? Es decir, los datos de que de los 14 municipios más afectados, 10 son los que tienen el nivel de renta más bajo, quiere decir que hay un problema de concentración de riesgos en un sector de la población, y esto ¿qué nos indica y qué tenemos que hacer? Este tipo de debates, que yo asistí a uno de ellos en la Universidad Valenciana hace poco, con 70 expertos que hablaban de todos los aspectos relacionados con la Dana, estos son los debates que son significativos y estamos atrapados en la confusión sobre la personalización de este tema, que es grave, porque, repito, es un problema de asunción de responsabilidades, pero no nos deja ver lo que pasa en el fondo, que son temas, yo creo, de gran calado, que no solamente afectan a la reconstrucción en el caso de la Dana de Valencia, sino afectan a cómo organizamos, digamos, el país para algo que no va a ser, digamos, una excepción, sino que va a ser recurrente a lo largo del tiempo, como sabemos perfectamente, ¿no? Un debate de fondo que necesita, en todo caso, que haya no solo el clima político, que desde luego no parece, sino decidir o saber qué personas o qué líderes, qué capacidades políticas tendrían los líderes para poder afrontar un debate de estas características. En fin, quería comentar lo que ocurrió ayer en les Corts Valencianes, como quiero que también comentemos lo más comentado, lo que viene hoy, no solo en la portada de la prensa de los periódicos aquí en España, sino en buena parte de la prensa internacional, que es esa condena por agresión sexual, no así por coacciones, al expresidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dividirlo, si te parece, en los dos conceptos, que son la agresión y las coacciones. Primero, lo que el juez acredita, y es esa multa de 10.800 euros que le pone a Rubiales, es, Campos, por el delito de agresión sexual.
Sí, que Jenny Hermoso apareciera en los vídeos celebrando feliz el Mundial tras el beso ha sido determinante para el juez José Manuel Fernández Prieto a la hora de sentenciar la condena más baja posible para Rubiales. Eso y considerar que el expresidente de la Federación no se prevalió de la superioridad de su cargo para el beso, que se debió a un momento de euforia. El juez José Luis es claro, considera aprobado todo el relato de hechos de la acusación y da total credibilidad a Jenny Hermoso, pero la jugadora es vista celebrando con alegría tras el beso y ello demuestra para el juez que su voluntad no quedó anulada, literal. El juez considera plenamente probada la existencia de un delito de agresión sexual por parte de Rubiales contra Jenny Hermoso, que aquel ósculo no fue consentido. Un beso siempre reprochable, dice el juez, pero encuadrable dentro de las agresiones de menor intensidad porque no quedó anulada la voluntad de la futbolista, ni medió violencia o intimidación, ni Rubiales se prevalió de su condición de presidente de la Federación para el acto. El magistrado lo circunscribe a un acto cometido dentro de la euforia por la consecución del Mundial. Por ello, el juez deja la condena por agresión sexual para Rubiales en la mínima de la mínima. La Fiscalía ya solicitaba la pena más baja de prisión, 1 año de cárcel, y el juez lo deja en la multa más baja posible, 10.800 euros. También impide a Rubiales acercarse a un radio de 200 metros de Jenny Hermoso o comunicarse con ella durante 1 año. Eso en cuanto al beso no consentido. Luego es relevante que expliquemos bien, Campos, la cuestión de las coacciones. Hubo cierto debate, es verdad, entre los juristas, la gente que sabe de esto, que advertía de que el delito de coacciones necesita que concurra la violencia. Lo que el juez considera acreditado es que hubo presiones, pero no entiende que mediara la violencia suficiente como para concluir que eso sea un delito de coacciones. Eso es, sí. En cuanto a las coacciones, de nuevo los hechos probados por el juez son coincidentes con el relato de la acusación. Hechos probados. Dice el magistrado que Rubiales presionó a Jenny Hermoso para que justificara públicamente el beso, que el exseleccionador Jorge Vilda y el exdirector de la selección absoluta, Albert Luque, la hostigaron con ese objetivo, que Vilda le dijo al hermano de Hermoso que a la futbolista le quedaba poco de fútbol y que si defendía a Rubiales, la Federación podía tener una deferencia con ella o que no le iba a ir bien en caso contrario. Que Albert Luque le dijo a la amiga de Hermoso que Rubiales sabía devolver los favores y no le iba a faltar trabajo ni a ella ni a la jugadora si justificaba públicamente el beso. El juez también considera probadas las presiones del cuarto coacusado, Rubén Rivera, durante las vacaciones en Ibiza. Pero el juez absuelve tanto a Rubiales como al resto de acusados del delito de coacciones porque no ve que las presiones alcanzasen el grado de violencia e intimidación necesarias para aplicar este tipo penal. O sea, presiones hubo, pero entiende el juez que no suficientes como para que esto sea un delito de coacciones. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar, Campos? Porque dijo Rubiales, por ejemplo, que quiere recurrir. Sí, y no solo Rubiales, tanto Jenny Hermoso como el expresidente de la Federación y la Asociación de Futbolistas han anunciado ya el recurso. La Fiscalía medita hacerlo, unos recursos que al tratarse de una sentencia del Juzgado Central de lo miran en una de las 4 salas de lo penal de la Audiencia Nacional. El plazo estimado para la resolución de estos recursos, José Luis, es a principios de este verano, según fuentes jurídicas de este órgano jurisdiccional. Son salas con gran carga de trabajo, con juicios en estos momentos y causas con preso u órdenes de entrega y extradición que van antes de este tipo de procedimientos. Miguel Ángel, gracias. A ti, buenos días. Esta mañana, decíamos en la revista de prensa, repasábamos algunos de los periódicos que llevan esta historia, por ejemplo, el suplemento deportivo del New York Times. Dice, Jenny Hermoso no fue la víctima que la gente quería que fuera y debemos estarle agradecidos por eso. Lo importante de la condena, dice el New York Times, de Luis Rubiales, no es ir a prisión ni cuántos miles de euros tendrá que pagar para indemnizar a Hermoso. Lo importante es que representa el fin de la impunidad de este poderoso hombre que se quería por encima de la ley. Víctor, ¿tú cómo lo interpretas? Pues bueno, yo no me siento cualificado para comentar una sentencia, incluso cuando el hecho delictivo principal lo vimos millones de personas en directo, porque hay muchos elementos jurídicos que se me escapan, ¿no? La relación de superioridad que tenía Rubiales con Jennifer Hermoso es idéntica a la de un empresario con una trabajadora, sí o no, o hasta qué punto las coacciones han sido realmente intimidatorias o no, que parece ser que también, aunque no sean explícitamente violentas, pueden ser intimidatorias, al menos según la interpretación de algunos juristas. Yo que esto lo dejo para el tribunal en esta sentencia y también para los magistrados de los tribunales de apelación que van a estudiar los más que probables recursos tanto de Rubiales como de la Fiscalía. Yo viendo que la sentencia tiene ecos, como comentas, en los medios de comunicación de todo Occidente, desde Los Angeles Times y New York Times, que ahora estabas refiriéndote, hasta los periódicos parroquiales nórdicos, yo creo que esa es la peor condena para Rubiales, para una persona como él, pues que quería ser recordado como el protagonista de la mejor gestión
cuestión de la historia del fútbol mundial, pues va a ser recordado por esto y va a pasar a los anales de la historia, pero no como un héroe, sino como un villano. Yo la sensación que tengo en primer lugar es una sensación de alivio, que en España un beso no consentido pues hace unos años se hubiera considerado pues una chiquillada, una cosa de poca monta, se considere como es, una agresión sexual. Esto no hubiera sido posible antes de que la legislación del solo sí es sí, antes de que este gobierno impulsara una legislación que puso el consentimiento en el centro, ¿no? A pesar de que también hemos criticado otros aspectos de esta legislación, pero yo creo que esto es lo más importante. Y en relación a las coacciones, no me preocupan tanto las coacciones de la sentencia, que se puedan demostradas o no. A mí lo que me preocupa es que existieran estas coacciones, que eso sí que me parece muy preocupante, porque de la misma manera que yo creo que ya hemos hecho un cambio cultural muy importante en España en relación a las agresiones sexuales, y creo que eso no ocurre en otros países, o sea que estamos la vanguardia del mundo en ese sentido, y sí es verdad que le llamó la atención a mucha gente en muchos otros países el beso no consentido, pero es verdad que mucha gente pensó también en otros lugares, bueno, quizás en mi país esto no hubiera sido juzgado con la severidad, no se hubiera actuado de manera tan rápido, y es decir, España ha recuperado mucho prestigio internacional en ese sentido. Pero en las coacciones, en las organizaciones, me sigue mucho llamando la atención que exista esta especie de miedo estructural dentro de la Federación Española de Fútbol, en este caso, pero también posiblemente en muchos otros casos de corrupción que están en los medios de comunicación estos días, ¿no? Que es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Esta de que, bueno, ya se sabía, todo el mundo lo decía, pero nadie fue capaz de delatarlo, ¿no? No quiero adelantarme a lo que hablaremos sobre Monedero o cualquier otra cuestión, pero en general eso es el problema que yo veo, ¿no? La existencia de estas coacciones en prácticamente todo tipo de instituciones, porque la Federación Española de Fútbol es muy diferente a Podemos o es muy diferente al Ministerio de Transportes o a cualquier otro tipo de organización. Parece que en todos los casos se está produciendo esto, ¿no? Se está produciendo un abuso de poder y nadie es capaz de ponerse del lado de lo que consideran que es correcto éticamente, que en este caso sería pues no hacer caso a estas coacciones y aislar a la persona que intenta forzar tu voluntad, ¿no? Y a mí me parece que esto nos invita a una reflexión a toda la sociedad, porque esto va mucho más allá de lo que ha pasado en la Federación Española de Fútbol. Mañana de viernes que compartimos con Cristina de la Hoz, con Víctor Lapuente y con Joan Subirats, con quienes seguimos el debate a partir de la condena ayer de la Audiencia Nacional a Luis Rubiales, y antes de incorporar las novedades en torno al caso Monedero. Subirats. Sí, yo creo que en la sentencia lo que hace es, de alguna manera, ejemplificar el cambio de marco en el que nos movemos en los temas, digamos, de relación hombres-mujeres y las relaciones patriarcales y digamos jerárquicas que tradicionalmente se utilizaban, ¿no? Es decir, el hecho de que un beso no consentido se convierta en un tema de agresión sexual y sea, digamos, fruto, digamos, acabe siendo objeto de una sentencia de un tribunal, me parece muy relevante en relación a este cambio de marco, que es como decía ahora Víctor, marca un antes y después también a nivel internacional. Yo creo que es muy significativo. Nos deja un poco la sensación agridulce de que la condena, aparte de ese reconocimiento, pues es de la mínima posible, digamos, ¿no? Incluso en el tema de la indemnización, hay una serie de elementos, y luego el tema de las coacciones, ¿no? Por tanto, digamos, lo que es más importante, yo creo que es el cambio de marco, ¿no? El situarnos en otro terreno. Hay alguna cosa que no me acaba de gustar de la sentencia, que por ejemplo, pues dice que claro, que luego se procedió a la celebración. Bueno, es que, digamos, si a alguien le roban la cartera, no tiene por qué luego dejar de ir a cenar con los amigos con los que había quedado, ¿no? Es decir, se produce una fiesta en relación al triunfo de la selección, y Jenny Hermoso pues también participa en la fiesta. Eso no quiere decir que el nivel de afectación de esa agresión le tuviera que impedirle que luego formara parte de la fiesta, bueno, etcétera. Luego, en el tema de coacciones,
Es cierto que hay algo que es relevante, que Jenny Hermoso no ha vuelto a jugar en la selección. Claro, el establecer un nexo de causalidad entre el hecho de que mantuviera la denuncia y no atendiera las presiones que tenía, relacionarlo con el hecho de que no sea convocada por Montserrat Tomé en la selección, no tiene por qué, digamos, establecerse ese nexo, porque puede ser que haya razones estrictamente deportivas, ¿no? Pero lo cierto es que eso ha pasado, ¿no? Y luego te das cuenta de la estructura de poder que tiene la Federación, como se demostró. Sabemos con todos los hechos que sucedieron, ¿no? La asamblea posterior, todo lo que hizo, digamos, Rubiales, ¿no? Sobre esto de que la condena por agresión sea la mínima, Cristina recordaba el alegato que hizo la fiscal al final del juicio, cuando a punto de que quedara visto para la sentencia, cuando dijo precisamente eso, de que en qué medida sigue considerándose la reacción de la víctima, ya acreditada víctima, después de la agresión, como para tenerla en cuenta. Es que eso no es objeto de juicio. Es que lo que diga pues o haga la víctima después no es objeto de juicio. Claro. Es que lo que se está juzgando es la actuación de Rubiales, no la de ella. Es que yo creo que esto es lo que tiene que llevar a un cambio. Es verdad que dices, bueno, te roban el bolso y luego vas a cenar con los amigos. Las agresiones o los abusos de tipo sexual tienen una connotación que no es cuando te roban el bolso. Evidentemente, exacto. Porque es una cuestión de tu integridad física y moral. Entonces no es equiparable. Las agresiones sexuales es verdad que no son equiparables a otro tipo de delito. Pero aquí no se está juzgando qué hace la víctima al día siguiente. Es que no ese es el motivo del juicio. A mí me ha sorprendido, quizá no tanto la consideración sobre el beso o el piquito, que eso también fue motivo de debate, sino que no se haya aceptado, bueno, asume que ha habido las coacciones, las presiones, pero que considere que eso no es objeto de reproche penal. Porque yo creo que de la declaración de las compañeras de Jenny Hermoso queda clarísimo que hubo amenazas e intimidación. Violencia no, violencia podemos interpretar que no, pero sí hubo amenazas e intimidación. Me quedo en todo caso con lo que has leído, que era la editorial de New York Times, sí, sobre el fin de la impunidad y sobre el reproche social. Yo creo que esto se marca un punto de inflexión en cuanto, lo hemos hablado aquí más veces, que el símbolo de dar un beso a alguien sin su consentimiento, la prevalencia del jefe sobre la subordinada, es decir, abre muchos debates y yo creo que bueno, que con esa parte sí me quedo. Me da la sensación de que con esta lectura, de que más allá de lo que pueda parecer la condena, algo puede que haya cambiado en la manera de mirar la sociedad de estos hechos, tiene que ver la reflexión que esta mañana ha venido a compartir con nosotros Ángeles Caballero. Ángeles, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero si te parece, déjame que antes, para incorporar todos los elementos sobre la mesa, saludo a mi compañero José Coello. Hola, Josu, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Para que hablemos también del asunto que tiene que ver con Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que como saben ha trascendido ahora que fue señalado por al menos 2 mujeres en el año 2023 por dos presuntos casos de acoso sexual. Podemos admite ahora que conoció esas denuncias, pero la clave aquí, Josu, es saber cuál fue exactamente la reacción de Podemos como respuesta a esas denuncias y qué hizo después de conocer esas denuncias. Sí, fuentes de la formación nos dicen que no se hicieron públicas estas denuncias o no se hizo una investigación interna porque las 2 mujeres no respondieron cuando se inició el protocolo correspondiente tras denunciar y para proteger la identidad de estas mujeres. Pero lo cierto es que la dirección de Podemos conoció estas 2 denuncias cuando se presentaron en septiembre del 23 y esta fecha es clave porque una vez conocidas las denuncias se aparta a Monedero y se hace pública su salida como presidente de una fundación ligada a Podemos, aunque en realidad este cargo lo había dejado meses antes, en mayo. Sin embargo, se oficializa su salida tras estas denuncias. La dirección de Podemos despide públicamente a Monedero con reconocimiento y nunca más se supo de las denuncias hasta ahora. Estamos a la espera de escuchar a la dirección de Podemos sobre qué pasó con estas denuncias, ya que en las últimas horas solo hemos oído a la eurodiputada Isa Serra, que defiende la actuación del partido y recuerda que Monedero ya no es de Podemos. Y yo quiero reiterar que Podemos se actuó y se seguirá actuando para garantizar que nuestra organización política y para conseguir que la sociedad sea un espacio seguro para todas las mujeres y reiterar que Juan Carlos Monedero no tiene ninguna responsabilidad en Podemos. Nos hemos puesto en contacto con Juan Carlos Monedero, que se ha limitado a decirnos que no tiene nada que esconder y estamos en el Congreso Sastre a la espera de Yone Belarra, que participa aquí en unos minutos en un acto y le preguntaremos por todo esto. Dice Josué, dice la dirección de Podemos que fue apartado, pero tú decías con honores, es decir, en el momento en que
Podemos, creo que es Yone Belarra, pone un tuit en el que agradece a Monedero su participación y su papel, que es evidente políticamente en la fundación de Podemos. Ya conocían de estas denuncias, y es que además después de eso, siendo la dirección consciente de que se habían producido estas denuncias, participó en actos de Podemos. Sí, por ejemplo, lo lleva hoy el diario El Mundo. 2 días después de estas denuncias participa en un acto de Podemos el 16 de septiembre de ese año de 2023, y días antes, el 14 de septiembre, es cuando Juan Carlos Monedero se despide a través de Twitter de la presidencia de esa fundación ligada a Podemos, y en las respuestas en redes sociales, una de ellas, por ejemplo, es la de Yone Belarra, la actual secretaria general del partido, que despide con reconocimiento a la figura política y personal de Juan Carlos Monedero, pero también otros miembros de la dirección de Podemos lo despiden a través de las redes, que es cuando te digo se oficializa, aunque la salida de Monedero de esta fundación se produjo antes. Se produjo en mayo, pero se oficializa en redes, una vez conocidas las denuncias, a partir del 14 de septiembre. Esto es lo que tiene que ver con el perfil político dentro de Podemos de Juan Carlos Monedero. Como saben, es también profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Universidad que también ha empezado su propia investigación por denuncias de algunas alumnas. Denuncia, en este caso, de una alumna. La universidad, sí, eso es, la universidad lo confirmaba ayer por la tarde, tiene abierto un expediente de información reservada, un expediente por tanto confidencial, aunque lo que no confirma es cuándo se abre ese expediente. Sí que sabemos por fuentes de la propia Complutense que este tipo de investigaciones primarias iniciales, cuando hay una denuncia, suelen estudiarse en un tiempo medio de 3 meses, es decir, que la denuncia de la que hablamos, denuncia de una alumna por acoso sexual contra su profesor, Juan Carlos Monedero, es relativamente reciente. Otra cosa es que ocurriera en el pasado y que se haya denunciado ahora. Eso tampoco lo confirma de manera oficial la universidad, que guarda un hermético silencio sobre los pormenores de esta investigación. Ya digo que es una investigación inicial. Si de aquí la universidad aprecia consistencia en la denuncia, el caso pasa a la inspección de servicio, que es, digamos, la parte juzgadora de la universidad. Esta comisión vuelve a hacer una investigación, a valorar lo que hay, y es la que decide la sanción. En todo caso, la denunciante siempre puede acudir a la justicia. Si eso ocurre, pues paralizaría la vía administrativa, y también puede ocurrir que sea la propia universidad que, ante los indicios que pueda encontrar en su investigación, sea la que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Sastre, lo que está claro es que es una situación de acoso que se ha ocurrido, ha sido en dependencias de la universidad, en centros adscritos a la Complutense o en un colegio mayor. Solo en estos casos se activa el protocolo de actuación frente al acoso sexual de la Complu, que es lo primero que se ha puesto en marcha en este caso, como nos confirmaba ayer la delegada de Igualdad de la universidad. Es decir, que estamos hablando de una denunciante en un ámbito educativo, fuera en este caso del ámbito político. Hablaríamos, por tanto, de una tercera víctima al margen de las compañeras de partido. Hay profesoras, mujeres de esta universidad, con las que hemos hablado en las últimas horas, que han sido compañeras de Monedero y que nos cuentan que siempre ha tenido actitud avasalladora, si la califican con ellas, una actitud, dicen, de superioridad machista, y no solo en el ámbito docente, sino también en eventos sociales fuera de la universidad en los que han coincidido. Por cierto, que acabamos de conocerlo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, de la que forma parte como profesor de Ciencias Políticas Juan Carlos Monedero, ha emitido un comunicado ante las informaciones aparecidas en las últimas horas. Esta facultad informa de que por el momento no se pronuncia sobre este caso. Nos reafirmamos en la absoluta necesidad de generar un entorno de convivencia académica seguro, libre de violencias machistas y que garantice la igualdad de oportunidades. Queremos finalmente expresar nuestro explícito respaldo y agradecimiento a los colectivos que son un soporte diario de apoyo feminista. La facultad se pronuncia diciendo que no se pronuncia. Exacto, así es. Ese es el comunicado del último momento, y además pendientes de que en 10 minutos pueda empezar la comparecencia de Yone Belarra en el Congreso. Y, hombre, pues hay mucho interés en saber cuál es la respuesta, la primera reacción de la dirección de Podemos, ahora que sabemos que conocía de estas denuncias, pero esto lo hemos sabido ahora, tanto tiempo después. Josu, nos vas contando. Laura, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Y ayer, Ángeles, produjeron las dos noticias. Conocimos tanto la condena de la que hablábamos antes a Luis Rubiales como estas denuncias a Juan Carlos Monedero, y de eso has anotado cosas en tu cuaderno. Sí, era un poco complicado, es un ejercicio complicado comparar ambos casos, y siempre las comparaciones pues son, sobre todo, casos pues muy desiguales y en un punto muy distinto de cada proceso. Pero yo reconozco que la primera palabra que se me ocurrió fue decepción, o la primera sensación que tuve. La decepción era mía y de las personas que me acompañaban en ese momento, cuando quité el modo avión del móvil, ese momento en el que una parece que vuelve a vivir. Se acumularon los titulares de la noticia en pantalla, leí en voz alta esos 10.800 euros de multa y absuelto por coacciones de Luis Rubiales, y una mujer que no llegaba a la treintena, que me acompañaba en ese momento, lo resumió con un vaya mierda.
El resto asumimos un poco esas dos palabras, agachamos la cabeza resignados y diciéndonos un poco con la mirada que en el fondo, muy en el fondo, lo esperábamos. Pero de vuelta a casa empecé a pensar en eso de las expectativas, porque yo no sé realmente qué esperaba de esa sentencia. No sé muy bien a veces qué es para mí ejemplarizante y qué no, y qué me habría dejado satisfecha. Si mejor 1.800.000 y un ratito en la trena, no sé, ¿qué significa todo esto? Y el día, como decías, nos hizo hablar de nuevo de acoso y de abuso de poder, y salió el nombre de Juan Carlos Monedero, y en casa nos dio por comentar el término baboseo, que puede ser el chapas de toda la vida, pero también el que agobia, el que incomoda, ese al que ahora creo que muchos y muchas miramos de otra manera. Ese al que las mujeres, también los hombres, han sostenido alguna vez porque se supone que forma parte de nuestras vidas. Ese del que te has zafado o has puesto cara de mucho interés solo un ratito mientras el tiempo pasaba muy, muy lento. Y solo pedías que en la medida de lo posible tocara otra puerta cuanto antes. Pero en uno y otro caso, con la resolución judicial del primero y la investigación abierta del segundo, los hombres y mujeres feministas hemos ganado. No pretendo ser con esto naif, pero creo que desde ayer, y estoy convencida que desde mucho antes, más de un jefe se lo pensará, antes de celebrar el contrato, el premio del 10º de la lotería de la empresa o la subida del sueldo con un piquito, o con un abrazo de esos que escanean los cuerpos ajenos. Seguiremos aguantando, por supuesto, los chistes del notario, el jiji, jaja, el no se nos puede decir nada, pero ya hay cosas que forman parte de la conversación, el consentimiento, el abuso, la agresión, las cosas que ya no, porque son delito. Por cierto, qué diferente suena ahora la palabra avasallador, viéndolo ahora con la cantidad de avasalladores que hemos tenido que soportar a lo largo del tiempo. Desde ayer hay una mujer llamada Jennifer Hermoso a la que la justicia reconoce la veracidad de su relato en un país donde solo el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales denuncian precisamente por eso, porque temen que no se las crea. Ahora, cuando una mujer entra en un despacho y dice que fulano no ha hecho las cosas bien, la universidad activa un protocolo. Y esto último, que exista un protocolo y sobre todo que se active, es un motivo de tranquilidad para todas. Y que el feminismo es urgencia ya lo sabemos, pero también sabemos ahora identificar mucho mejor lo que nos pasa. Seguirá habiendo mujeres que legítimamente, por las razones que quieran y necesiten, dirán eso de que a mí no me ha pasado nada. Pero habrá otras, sea cual sea su condición, que quizás se revisen, como se revisen los hombres. Y ahí, insisto, creo que todos hemos ganado. Seguramente, y coincide esto, empareja un poco con la reflexión que tú dejabas aquí, Cristina, de cuál puede ser la lectura social que se haga, pero que conviene que sigamos preguntándonos uno a uno por los protocolos. Y en el caso de Juan Carlos Monedero, esta es la pregunta en este momento para la dirección de Podemos. ¿Qué hicieron cuando supieron de las denuncias? ¿Qué hicieron o dejaron de hacer? Todavía pueden hacer, ojo. Monedero sigue siendo militante de Podemos. Y se le puede abrir un expediente interno, se le puede llamar a capítulos, se le puede pedir que dé explicaciones, porque Podemos dice, no, lo apartamos. Esto me suena mucho cuando la Iglesia dice aquello de que apartaron a los curas pederastas y lo mandaron a otra parroquia, ¿no? Dices, no, perdona, aquí tiene que haber una investigación interna y si hay sospechas de la comisión de un delito, ir a la justicia. ¿Cuál es el argumento? Y lo han explicado los compañeros, que activaron ese proceso, pero las denunciantes pues no se ratificaron la denuncia, ya que aquello quedó en nada. Pero es que está acreditado que después de aquello hubo pues compañero, amigo, te queremos, se les siguió invitando a actos. Ojo, es que volvemos a estar en un escenario de un doble discurso, ¿no? De me pongo al frente de la manifestación y de la pancarta, pero cuando internamente nos vemos sometidos a una prueba de fuego no sabemos actuar. E insisto, todavía Podemos puede actuar en este asunto. Todavía le puede suspender de militancia, todavía puede abrir una investigación interna, todavía puede hacer cosas. Joan, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que ahí, o sea, si cogemos los dos casos, ¿no? El caso de Rubiales y ahora el caso que ha aparecido de Monedero, lo que vemos es que, digamos, hay un elemento transversal que estamos analizando, ¿no? Que ahora se comentaba, ¿no? Del cambio, digamos, cultural que esto implica, de que las cosas no deberían no ser como antes, que muchas de las cosas que se toleraban dejan de tolerarse, y esto marca un antes y un después, y esto es importante. En el caso de Podemos, en el caso de Monedero,
Lo que hay además es un factor plus, que sería la sensación de incoherencia ideológica que tiene el que digamos, formes parte de una organización que ha puesto un gran énfasis en precisamente en cambiar ese marco y en demostrar y defender al feminismo en todas sus vertientes, y que esto genere, ¿no?, cuando aparecen este tipo de situaciones, se dé esa pena supletoria, por así decirlo, que es la incoherencia ideológica, ¿no? En el caso de Errejón, esto quedó muy de manifiesto. Errejón, a diferencia de lo que hasta ahora sabemos de Monedero, hubo un reconocimiento muy alambicado, muy confuso, muy lo que quieras, ¿no? Pero hubo un reconocimiento de que las cosas no las había hecho bien. En el caso de Monedero hasta ahora no ha habido ese reconocimiento, pero esto yo creo que marca un poco ese plus, ¿no?, de la incoherencia ideológica, porque no podemos decir que es un tema que solamente se concentra en la izquierda o en la derecha, sino que es transversal. Pero ahí está el punto, yo creo que de mayor gravedad, ¿no? Y además, si resulta que eso no solamente como ahora está pasando, ¿no? No solamente se da en el entorno más de colegas y de camaradas y de compañeros de formación política, sino que se da también en tu práctica docente, ¿no?, en la cual sigue habiendo esa relación de jerarquía, ¿no?, de patriarcado, ¿no?, que queda muy claro, y que ha habido muchos otros casos, porque realmente en el ámbito universitario ha habido muchos casos ya en que se ha demostrado este tipo de situación. Pues yo creo que allí hay algo más, ¿no?, que una simple. Entonces, realmente ahora las consecuencias de ello, aún es pronto porque no tenemos datos suficientes como para saber si esto tiene la gravedad que parece tener, pero todo da visos de verosimilitud. Entonces, a partir de ahí, lo que se tiene que ver es, como decís vosotros y ha comentado Cristina, es qué pasó a partir del 23 de septiembre, claro. si aquello lo que se hizo fue que quedara en un asunto interno y punto, y ahora resulta que no es tan interno como parece, o si se tomaron medidas realmente significativas. Víctor. Yo, desgraciadamente, conozco demasiados casos en las universidades españolas de protocolos que no se han activado ante comportamientos donde el término avasallador se queda corto, sino que son comportamientos no solo éticamente discutibles, sino penalmente reprobables, ¿no? Y esto sería absolutamente impensables en otras universidades europeas. Está cambiando, como ha dicho Joan, pero todavía yo creo que, bueno, como mía, personalmente conocemos demasiados casos en que eso no ha sucedido. Como decíamos de Rubiales, con Monedero parece que todo el mundo lo sabía, que había una actitud machista, etcétera, pero que nadie dijo nada, ¿no? Y ha tenido que ser un ex colaborador, alguien que está fuera, que lo ha revelado, pero nadie de dentro dice nada, ¿no? Y según el diario.es, pues la primera denuncia es del año 2016, como habéis comentado, llegó a la cúpula de Podemos, pero Podemos no abrió ninguna investigación ni tomó ninguna medida. Y dijo, aunque eso sí, que el partido apoyaría si acudía a la policía o a los tribunales. Bueno, solo faltaría, ¿no? Y eso indica que los intereses en la lucha de Podemos contra la violencia sexual pues quedan supeditados a su imagen pública, ¿no? Si se conoce, actuamos, pero si nadie dice nada, nosotros no intentamos averiguar más. Pero yo no creo que sea un problema de la izquierda, las formaciones de izquierda. Yo creo que eso es una hipótesis que está saliendo en muchos medios de derecha. Esto ocurre sobre todo en la izquierda porque son más hipócritas. Bueno, también hay algunos estudios que dicen que la gente de izquierdas es menos tolerante, al menos en Estados Unidos, ¿no? Las mujeres y los hombres conservadores y republicanos son menos propensos a reportar formas graves de acoso sexual, pero yo creo que no es un problema ideológico de unas formaciones, creo que es un problema de España, que no tenemos los mecanismos de protección de los denunciantes ni en las administraciones públicas, ni en la Federación Española de Fútbol, ni en las empresas, ni en las ONGs. Nuestra legislación no prevé, ojo, nos costó lo suyo, porque conseguir que se transpusiera la legislación europea costó mucho tiempo, pero es que esta legislación no se ha desarrollado, no tenemos un órgano que proteja de manera efectiva a la gente que se atreva dentro de las organizaciones a dar un paso y a denunciar a sus colegas ante cualquier actitud, ante cualquier comportamiento que no solo sea ilegal, sino que sea éticamente cuestionable.
Y si precisamente empezamos con estos primeros casos, cuando ya hay algo que roza, está en la zona gris, se sale a la luz pública, pues seguramente no se traspasaría la línea en muchas ocasiones, vamos, Hombre, quiero pensar. Yo creo que hay una situación agravada, porque si tú te envuelves en la bandera del feminismo... Sí, efectivamente, es agravado, es agravado. Efectivamente, es una situación agravada. Las consecuencias que no justifico no, que yo digo que las consecuencias son más graves, efectivamente. Pero aquí hay una incoherencia que es tremenda. Se lo subrayado Subirats, tú tienes este discurso político y el contraste tienes con... un discurso político que te crees que ya tienes la autoridad moral simplemente por tener un discurso político, independientemente de cuál luego sea tu actuación en el ámbito privado. Quiero recordar que Monedero ha escrito en Telegram que esto ya lo ha pasado más veces y lo atribuye al ascenso electoral de Podemos. Es decir, que evidentemente dice que esas denuncias o presuntas denuncias pues son un poco menos que inventadas. Contigo voy a cerrar. A mí en este caso me parece además extremadamente importante recordar que más allá de discursos y de banderas, estamos hablando de un partido, de Unidas Podemos, y de un ministerio que es el de Igualdad, encabezado por Irene Montero, que redactó y que se encargó de asumir una de las leyes que nos han hecho, y creo que para muchas cosas ha sido y es una ley extraordinaria, que es la ley de libertad sexual y de solo sí es sí, donde nos centramos durante un tiempo en un aspecto, las rebajas de condenas, que trajo extremado dolor no solo a las víctimas, sino también a muchas mujeres, pero hay una parte muy importante que es la palabra consentimiento. No la ha inventado Irene Montero, desde luego, pero sí es algo que ha atravesado una ley importantísima y que hoy no estamos hablando de acoso, sino de agresión a la hora de identificar determinados tipos de violencias ejercidas hacia las mujeres. Entonces yo estoy deseando escuchar las palabras de Ione Belarra y sobre todo también en algo de lo que hablamos también mucho y conversamos mucho con el caso de Rejón, que es hasta qué punto vale un testimonio anónimo y no una denuncia policial. Quiero decir, si hay un audio de un ex colaborador de Podemos y de Canal Red que manifiesta este tipo de asuntos, ¿por qué le damos a una cosa que es una denuncia a través de Cristina Fallarás, le llamamos una especie de palabra de diosa y bendición, y en otros casos consideramos que es un poco endeble? Entonces yo estoy deseando escuchar esa comparecencia, porque ha sido una de las cosas que ha vertebrado ese partido y que sigue vertebrando, con lo cual es importante, más allá de las palabras luego se pueden no llevar a la práctica, pero esto me parece fundamental. Lo veremos en el curso de la mañana. Sí quería comentar qué sensaciones dejan en la mesa el día después estas dos noticias, tanto las que señalan a Monedero a la espera de que comparezca Ione Belarra, como también la condena a Luis Rubiales. Ángeles, muchas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana. En Igualmente. El tiempo que me queda, quiero que hablemos de una realidad de la que hablaremos mucho el lunes en esta misma mesa del Abierto, que es lo que vayan a votar los alemanes este domingo en las elecciones del día 23, que tuvo que adelantar el canciller Scholz, que va tercero en las encuestas, porque decíamos esta mañana, Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Nos decías, Carmen, a las 8 que se ha movido mucho el escenario internacional, pero que la realidad es que el escenario político, el tablero, por lo menos el que pronostican las encuestas, se ha movido más bien poco en Alemania, con la CDU en cabeza y la ultraderecha en segunda posición. Efectivamente, el bloque conservador está en camino de ganar las elecciones, mientras que la ultraderecha también espera grandes avances. Todas las encuestas publicadas hasta ahora, que han sido muchas, revelan un claro primer lugar para la derecha, que obtendría entre un 28 y un 30% de los votos. El ultraderechista Alternativa por Alemania terminaría segundo, con un apoyo en torno al 20%, aproximadamente el doble de lo que obtuvo en las anteriores elecciones. Y a partir de ahí está abierto quién podrá gobernar Alemania junto a los conservadores, porque es probable que lo decidan los partidos pequeños, es decir, depende de si liberales, la izquierda y la Alianza Sarah-Wagenknecht entran al Parlamento. La derecha podría necesitar tanto al Partido Socialdemócrata, que sería el tercero, como comentabas, en intención de voto, o a los verdes. En algunas encuestas están a la par, en otras los socialdemócratas por encima de los verdes. Si dan los números, es altamente probable que la derecha considere en primer lugar a los socialdemócratas, porque prefieren una coalición bipartidista y por su mayor sintonía con los verdes. Así que en este final de campaña, Sastre, los partidos políticos están suavizando sus discursos de cara a esos pactos, aunque entre las filas socialdemócratas empiezan a surgir voces que piden que los afiliados tengan derecho de veto en un posible pacto con la derecha. No sería la primera vez, ya ha ocurrido con las dos últimas legislaturas de Merkel. Sí. Y sobre eso, la posibilidad de un pacto, saben que la CDU lo que ha dicho a los socialdemócratas es posible que nos pongamos de acuerdo, pero a cambio de endurecer las políticas migratorias. Nuestro enviado especial a Berlín, que es Antonio Martín. Hola, Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Has ido a un barrio de la capital alemana que tiene mayoría de población turca para ver cómo los inmigrantes esperan el resultado de estas elecciones y has detectado que hay, pues la verdad que yo creo que la palabra, más que incertidumbre, es miedo directamente, Antonio, a que pueda triunfar la idea de la extrema derecha de empezar a deportar o aumentar las deportaciones de personas extranjeras. Sí, totalmente. Estamos en Kreuzberg, algunos lo llaman la pequeña Estambul, aquí en Berlín, y justo es lo que dices, nos hablan de miedo sobre todo de una palabra que es remigración, que es la que están utilizando los ultras de Alternativa para Alemania para definir lo que en la práctica sería un programa de deportación masiva. Hay más de 3 millones de personas con origen turco aquí en Alemania y algunos denuncian que el pacto social para no repetir los errores del pasado se está rompiendo en este país. Hemos hablado, por ejemplo, con Ayse Demir, que representa una organización turco-alemana de aquí de Berlín. Dass diese rassistischen Angriffe verbal oder auch körperlich vom überwiegenden Teil der Denuncia que una mayoría de la sociedad alemana, dice, considera parte de la vida cotidiana ya que pueda haber ataques racistas, sean verbales o sean físicos. Lógicamente, quienes no tienen la nacionalidad no pueden votar y desde algunos colectivos se va a pedir directamente a los alemanes, a sus vecinos, que no olviden su pasado. Isabel Berrio es de una organización feminista que se llama Aliadas y en las que hay sobre todo mujeres latinoamericanas. Las que no tenemos un pasaporte europeo, tal vez ahí podríamos estar hablando que puedan en algún momento sí haya un mayor riesgo. Es como crear esa conciencia y hablar con las demás personas que tal vez sí puedan votar para que tengamos esa conciencia de que toca intentar frenarlo lo más pronto posible. Pero de momento, y hay que recordar que con un gobierno aún socialdemócrata, el de Olaf Scholz, se va a votar el domingo con controles fronterizos, ya vigentes en todas las fronteras terrestres de Alemania. El lunes volvemos a escucharnos ya con los resultados sobre la mesa. Antonio, Carmen, un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo, adiós. Me queda poco más de un minuto, Víctor, pero sí quisiera preguntarte, ¿qué nos jugamos, Europa en su conjunto, en estas elecciones del domingo? Pues bueno, esperemos que los alemanes y los europeos no recuerden el 23F como nosotros. Y yo creo que la cuestión va a estar efectivamente en qué partidos cruzan la línea del 5%. Imagínate en España si tuviéramos un umbral de 5%, solo tendríamos en el Congreso al PP, PSOE, Vox y Sumar, ¿no? Efectivamente, todo va a depender si esos tres partidos que son la extrema izquierda tradicional, la extrema izquierda populista anti-inmigración y el partido de el nuevo partido, digamos, el viejo partido liberal, pero reformado en la actualidad, si esos tres partidos van a cruzar, ¿no? Según el agregador de encuestas del The Economist, ninguno de esos tres partidos va a entrar. Según el agregador de Político, van a entrar todos. Y según Víctor Lapuente, la verdad es que no tengo ni idea. Pues el domingo lo veremos y lo comentaremos aquí en El Abierto. Pepe Rubio y Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Muy buenas. Están por aquí. A diferencia, ¿no echáis hoy de menos a alguien? No. ¿No? Vale, lo que estamos, los que tenemos que estar. Tenemos los del compromiso. Los del compromiso. Aquí los estamos. que no miramos al calendario. Eso es. Porque creemos en esta profesión. Aquí estamos. Efectivamente. Bueno, y vamos a estar hasta las 12 hoy. Hasta las vamos 12. Un poquito antes porque hay carrusel. Sí, y de entrada vamos a estar con Rosa Montero, que nos presenta la última entrega de la serie de Bruna Husky, titulada Animales Difíciles. Con esto ya termina la serie, que han tenido 4 entregas. Esta es la cuarta, y que nos lleva al año 2111, pero con un mundo un poco no tan distópico, porque se parece mucho al mundo de hoy. Sí. Un poco más destrozado, pero se parece mucho incluso a los personajes, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana con ella, pero también con vosotros, que pueden llamar ya desde este momento al 900-100-800 para donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. 900-100-800, ese libro que les ha encantado, que les ha gustado, que han leído recientemente o hace muchos años, pero que quieren que el resto de los oyentes de Hoy por Hoy vuelvan a leer y disfruten de él como disfrutaste tú. 900-100-800. Y a partir de las 11, historias musicales con el gran Fernando Neira. No se engañen, si ustedes son, por mucho que les guste, aquellos que quieren saber todo del grupo ABBA,
descártenlo. Siempre hay cosas que no saben. Y se las vamos a contar, ¿dónde? Aquí, en el Hoy por Hoy, con Fernando Neira. Cosas que no sabemos del grupo ABBA. Yo creo que tú crees que hay todavía algo que podamos no saber de ABBA. Yo pensé que no, pero sí. Sí, has descubierto cosas. Solo Fernando Neira lo sabe. Vale. Hay cosas del grupo ABBA que ABBA desconoce. no sabe. Pero no sabe Neira se las va a explicar hoy. Que quizás compuso alguna de las canciones del grupo ABBA. Bueno, y luego después viene a cantar Angie Sánchez, que debuta con Tiempo al Tiempo. Una de las canciones las estamos escuchando ya, es Desastre Natural. Ella va a venir a contarnos cosas de la historia de este disco, va a cantar en directo y después, lo decías tú, a las 12 no viene al Bizua porque lo que viene es una verdad objetiva, y es qué va a ocurrir en los octavos de final de la Champions. Habrá derbi entre los equipos madrileños, habrá el derbi emocional entre el Barça y el PSG de Luis Enrique, pues a las 12. ¿Estás nervioso por lo que puede pasar en los sorteos? Las dos únicas cosas que pueden suceder al Madrid me parecen interesantes. Vale. Bueno, pues de momento, en el 900-100-800, aquel libro que quieran donar en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Aquel libro que, por lo que sea, creen que es una opción muy buena dedicar el fin de semana a su lectura. 900-100-800. De momento, Cristina de la Hoz, Víctor Lapuente y Joan Subirats, que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Adiós, buenos días. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.